¿Yo? Sí, aquí yo tengo, apenas falta un minuto. Ve, ahí también, 6:59. Ahí también, 6:59. ¿Qué les puede engañar al predicador? Ahí está fácil. ¿Está Fabi? Ahora sí, Carrión, ya ahora sí. Vamos a iniciar. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a orar para dar inicio con el estudio. Oremos. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias a ti en esta noche, porque por tu misericordia y por tu gracia podemos nuevamente reunirnos para continuar con el estudio de tu palabra. Te damos gracias también por todo el tiempo que nos has concedido durante casi un año de estar siendo expuestos a la enseñanza e instrucción de tu palabra a través de este material, Señor, que siervos tuyos a través de la historia han preparado. Te rogamos para que así mismo como anteriormente hemos sido edificados y hemos aprendido más acerca de ti, de tu palabra, que en esta noche podamos nuevamente con el auxilio de tu Espíritu Santo ser edificados y enseñados en tu palabra. ¿Cómo debemos de orar? Bueno, te damos gracias a ti, Señor Jesucristo, porque tú nos has dejado esta oración en la cual hemos estado meditando, y ayúdanos para que cada vez nuestras oraciones sean de acuerdo a tu voluntad, que podamos pedir de acuerdo a lo que tú nos mandas en tu palabra. De esa forma, entonces, orar más y orar mejor con el auxilio de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos estas cosas a ti, Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, buscamos en el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 6. Y leemos a partir del versículo 5 hasta el 13. Dice así: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, estamos en la última sección del catecismo,
que va de la pregunta 138 hasta la 152. ¿Y cuál es el tema? Trata sobre la oración. Ese es el último tema que se va desarrollando en estas preguntas. Entonces, estamos viendo lo que comúnmente se llama, ¿verdad?, el Padre Nuestro, aunque preferiblemente, ¿verdad?, se podría llamar la oración del Señor, la oración que el Señor le enseñó a sus apóstoles. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Verdad? Eso es importante tenerlo claro. Escuchaba a un hermano decir que un predicador decía que esta oración, ¿verdad?, la del Padre Nuestro, que uno podía citarla en 20 o 30 segundos, siguiendo así como está literalmente escrita. Entonces él decía que básicamente lo que el Señor quiso enseñar era que nuestras oraciones deben ser breves y al punto. Haciendo esa comparación, ¿verdad?, de cuánto tardaba. Pero obviamente él omite esas partes donde la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor se apartó toda la noche a orar. O cuando él dice, velad y orar para que no entréis en tentación, y dice, no han podido velar ni aún una hora. Entonces no se trata de la cantidad de esta oración, ¿verdad?, de que si debe ser muy extensa o muy breve, sino que Él nos está dando una guía de cómo deben ser nuestras oraciones. Porque Él dice aquí, muchos creen que por su palabrería serán escuchados, que entre más repitan, que eso es lo que va a dar, lo que va a generar que sean dignos de ser escuchados, ¿verdad? Pero vemos que no es así realmente. ¿Quiénes son los que deben orar? Bueno, los que están en Cristo, porque fuera de Cristo ninguna oración es recibida delante del Padre, como ahorita vamos a leer. Entonces, si nosotros por la fe hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y estamos unidos a Él, entonces nuestras oraciones, y debemos dar gracias a eso a Dios, nuestras oraciones sí están siendo escuchadas, ¿verdad? Como a veces hemos sido instruidos en que cuando oramos, ¿verdad?, estamos hablando solos. Parece, ¿verdad? Alguien, por eso a mucha gente tal vez le cuesta tanto la oración, porque está hablando solo, ¿verdad?, en un sentido. Pero nosotros por la fe sabemos que todo lo que estamos en ese momento presentando, todo está llegando delante de nuestro Padre. Él sabe todas las cosas, como leíamos, pero Él nos manda a orar. Entonces sabemos que por la fe, cada oración que hemos nosotros realizado ha sido recibida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la oración? Es la presentación de nuestros deseos ante Dios. El Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. El Salmo 62:8 dice, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Y la idea es, ¿verdad?, como tener un vaso lleno y volcarlo y todo se derrama, ¿verdad?, todo el agua todo el líquido que esté. Entonces es la idea, que todo lo que hay en nosotros sea derramado en las oraciones que presentamos delante del Señor. Mateo 7, del 7 al 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, ¿cuánto nosotros, verdad, estamos dedicando a la oración? Porque dice, buscad y hallaréis, o sea, persistimos en la oración, ¿verdad? Esa es la idea. Pues son oraciones que son muy breves, ¿verdad?, como les decía al inicio, y creemos que ya sí hemos clamado delante del Señor, que si eso realmente es derramar el corazón ante Él, ¿verdad? Y también la oración es que pidamos aquellas cosas de acuerdo a su voluntad. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Dónde conocemos la voluntad del Señor? En su palabra. Un gran consejo, ¿verdad?, que muchas veces hemos escuchado es, si no sabemos cómo orar, vamos a los salmos. Los salmos son esos clamores o esas oraciones inspiradas por Dios, ¿verdad?, a través de los salmistas, para presentar delante de Él, ¿verdad?, las necesidades que en ese momento traían. Y nosotros, por estar unidos a Cristo, podemos tomar esas oraciones en nombre de nosotros, ¿verdad?, y también presentarlas delante del Señor. Y nuestras oraciones se hacen entonces en nombre de Cristo. Juan 16:23 dice, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Eso es de acuerdo a su voluntad.
Todo lo que pidamos de acuerdo a su voluntad, en su nombre, Él nos va a oír. También va a incluir confesión de pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Entonces nuestras oraciones son recibidas por la mediación de Cristo. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. Se los leo otra vez, Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, los que les decía, las oraciones recibidas son las que están en nombre de Cristo. Porque apartar el oído, ¿verdad?, es ser rebelde a la ley, a la palabra del Señor. Esas oraciones del pecador, ¿verdad?, del impío, que no teme al Señor. Él cuando ora, no ora, realmente no es escuchado delante de Dios. Todo es por medio de Cristo, hermanos. Todo lo que nosotros presentemos delante de Él. Ahora, por eso es que nosotros tenemos, ¿verdad?, ese mediador delante del Padre, que es nuestro Señor. Entonces, hoy vamos a ver, eso era un pequeño como recapitulación, ¿verdad?, de qué es la oración. Entonces, hoy vamos a ver la segunda petición en el Padre Nuestro. La pregunta 146. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la segunda petición? La respuesta dice, vamos a leerlo, dice: venga tu reino. Es decir, gobierna en nuestro lugar por medio de tu palabra y tu espíritu, de tal manera que nos humillemos y sometamos cada vez más a ti. También, esto incluye la segunda petición, preserva y haz crecer a tu iglesia. Destruye las obras del diablo y todo poder que se levante contra tu majestad. Dice, frustra y anula todo consejo que se oponga a tu palabra, hasta que finalmente reines plena y perfectamente, cuando será todo en todos. Eso es lo que entendemos cuando Él dice, venga tu reino. Entonces hemos visto, o más bien, ¿verdad?, podemos entender que el Padre Nuestro son 6 las peticiones que hay. Las primeras 3 se relacionan hacia Dios, más expresamente hacia Dios y su honra. Y luego veremos las otras 3, ¿verdad?, que tiene que ver más con nosotros. Entonces, ¿cuál hemos visto? Santificado sea tu nombre, ¿verdad? Así inicia la primera petición. Entonces ahí es reconocer quién es Dios, ¿verdad? Que es lo que habíamos aprendido. Cuando vamos a orar, tenemos que tener presente hacia quién oramos, ¿verdad? El Dios, creador de todo lo que existe, nuestro sustentador, quien es digno de toda honra y gloria. ¿Y quién es el que ora? Entonces es reconocer quién es Dios y a la misma vez saber quiénes somos nosotros, que estamos orando a este Dios verdadero. Santificado sea tu nombre. Y ahora entonces la segunda es, venga tu reino, y luego más adelante veremos la tercera, la próxima semana, hágase tu voluntad. Entonces, a partir del Nuevo Testamento nosotros vemos la enseñanza acerca del reino, o más bien la enseñanza más clara, porque es algo que viene siendo revelado a través de toda la Escritura. Pero a partir del Nuevo Testamento y con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se inaugura ese momento, ¿de cuál? Del reino de Dios. Por eso Él dice, venga tu reino. Entonces busquemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer del 14 al 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, y escuchen, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces Él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál era ese tiempo que estaban esperando? ¿Verdad? Que Él inicia su predicación de esa manera. Lo que estábamos esperando se ha cumplido. Y dice, se ha cumplido y por eso el reino de Dios se ha acercado.
Aquí nosotros podemos recordar aquella promesa desde Génesis. Génesis capítulo 3:15. Se los voy a leer, Génesis 3:15. Es un pasaje bastante conocido, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Verdad? Ahí dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí era la promesa del evangelio, primer evangelio anunciado. Y aquí Cristo dice el evangelio del reino de Dios. Entonces vemos que ese tiempo que se había anunciado, cuando iba a venir la simiente de la mujer a aplastar la serpiente, se ha cumplido. Y dice, ¿y qué está ocurriendo? El reino de Dios ha llegado. Entonces dice, en el pronunciamiento del juicio de Dios a la serpiente, Él establece que la simiente de la mujer habría de derrotar finalmente al falso reino establecido a partir de la rebelión de Satanás. Entonces, hermanos, es importante nosotros, ¿verdad?, tener como un mayor entendimiento de lo que estaba ocurriendo cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. O sea, ninguna nación en el mundo en ese instante conocía acerca del evangelio. Todas estaban entregadas a la oscuridad, a la adoración, a dioses falsos, gente totalmente, ¿verdad?, que vivía haciendo cosas inmorales, que se oponían a la palabra de Dios, pero con el cumplimiento de la venida de nuestro Señor, Él venía, y luego vamos a ver, ¿verdad?, a establecer ese momento en el cual su palabra iba a ser llevada y extendida a todas las naciones, donde el reino de Dios entonces se iba a multiplicar. Iba a empezar por medio de Jerusalén, por medio de sus discípulos, pero eso se iba a expandir. El evangelio iba a empezar a correr y a alcanzar a las naciones. Entonces así es que debemos entenderlo. Cuando oramos, venga tu reino, es que eso que ocurrió en ese momento, cuando el reino empezó a extenderse, que hoy también ocurre. ¿Verdad? Que nosotros aquí hoy en Costa Rica somos parte de que el reino de Dios ha venido, ¿verdad?, que llegó hasta nosotros. Lo que inició aquí cuando Él empezó con su ministerio, con la predicación del evangelio. Entonces debemos entender, cuando pedimos que venga tu reino, estamos anunciando o rogando al Señor que el reino siga siendo expandido y que más personas lo conozcan. Entonces lo que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo ahora con la venida del Hijo de Dios. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 4, capítulo 4 y versículo 16. Entonces, esto es lo que hace el reino de Dios, lo que Él vino a predicar. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que hace el reino de Dios? Lo que pedimos, que esto ocurra. Porque el Señor dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió para esto. Sanar a los quebrantados de corazón. O más bien, la primera dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Y recordemos, ¿verdad?, los que estamos estudiando las bienaventuranzas, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces eso vino a hacer el Señor, a predicar, a dar las buenas nuevas a aquellos pobres en espíritu, para que pertenezcan al reino de los cielos, a sanar a los quebrantados, a los que están afligidos por el diablo, ¿verdad?, muertos en sus delitos y en sus pecados, a libertar a los cautivos. Y eso es muy importante, como vamos a ver ahorita también, porque recordemos que el pueblo de Israel, ellos esperaban un reino literal, físico, que los fuera a libertar de Roma, ¿verdad? Ellos tenían esa noción de un Mesías que así era, que iba a aparecer, pero la libertad que Cristo traía era mayor que eso.
El reino de Dios venía a libertar al hombre de sus pecados. Eso es lo que pedimos cuando oramos que venga tu reino. Dice, dar vista a los ciegos, a los que no podían ver la realidad de su condición, y para que conocieran quién era Él, a libertar a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces todo esto, ¿verdad, hermanos? Es importante que cuando nosotros lo aprendemos, no es solamente, ¿verdad?, de tener conocimiento, sino que eso pueda ser aplicado en nuestras vidas. Entonces podemos preguntarnos, ¿el reino de Dios realmente ha venido a mi vida? ¿He sido libertado yo de los pecados? ¿He recibido vista espiritual? ¿Ya no estoy oprimido por Satanás, sino que tengo la libertad en Cristo? Y es más, está el Rey gobernando sobre nuestra vida, ¿verdad? Porque este reino ha llegado, pero este reino tiene un Rey, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es esa, ¿está gobernando sobre nosotros? Como vivimos, se refleja que somos parte del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, donde él habla de muchas parábolas acerca del reino. En el versículo 31 y 32 habla lo compara como la semilla de mostaza. Y dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces dice que así es el reino de los cielos, el reino de Dios. Inicia de una manera, podríamos decirlo, ¿verdad?, pequeña en nosotros, pero luego eso va a dar fruto en el creyente. El reino de Dios viene y transforma la vida del hombre totalmente. Todos nuestros pensamientos, como vivimos, nos cambia la forma de ver las cosas, absolutamente, el reino de Dios. Y eso es lo que pedimos, que cuando venga el reino nos transforme a aquellos también que lo escuchan y que creen en Él. Es como el relato en el libro de Daniel, en el capítulo 2, de aquel sueño que tuvo Nabucodonosor. ¿Recuerdan? Que ve una estatua con diferentes materiales, pero después vino una roca, una gran piedra, y botó esa imagen, y dice que después esa piedra, ¿qué se hizo? Se hizo un gran monte. Y eso entendemos nosotros, ¿verdad? Que ese monte, ¿qué es? Es el reino de Dios. Obviamente el sueño, ¿verdad?, tenía una interpretación acerca de unos reinos, ¿verdad?, que existían, pero después iba a venir un reino mayor. Nosotros sabemos que ese es el reino de Dios, que las puertas del Hades no pueden prevalecer sobre él. El reino de Dios sigue expandiéndose. Y nosotros como iglesia queremos que Dios nos use para que su reino siga creciendo. Que nuestra vida pueda ser útil al Señor para que su reino se siga proclamando. Entonces decimos en la primera petición, venga tu reino, es gobierna. Es decir, gobierna, como dice la respuesta, en nuestro lugar por medio de tu palabra y de tu espíritu. De tal manera que nos humillemos y sometamos cada vez más a ti. Entonces vamos a leer Mateo 6:33, si alguno lo quiere leer. Y alguno puede buscar también Salmo 119:5 y 143:10. Ok, Mirna. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Entonces, en un sentido, dice que hay que buscarlo, el reino de Dios. Somos parte de él, pero en un sentido estamos buscándolo. Y su justicia. Entonces esto lo encontramos a través de su palabra, de nuestra comunión con el Señor, de los medios de gracia. Entonces cuando pedimos venga tu reino, le estamos diciendo, Señor, ayúdame a buscar más tu reino. La pregunta es esa, ¿estamos buscando? Realmente nuestra vida es un constante acercarnos más a Dios, a su palabra, vivir de acuerdo a su ley y sus mandamientos. Eso es lo que pedimos. Ahora el Salmo 119. Carrión, ¿no? Versículo 5. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Amén. Y el 143:10.
voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Amén. Entonces Él nos gobierna ¿cómo? Con su palabra, sus estatutos y a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va a utilizar el Espíritu Santo? Va a aplicar la palabra, que es la verdad, a nuestras vidas. Entonces debemos preguntarnos, siempre haciéndonos esa aplicación: ¿estamos siendo gobernados por la palabra de Dios? ¿O es por nuestras opiniones? ¿Somos guiados por el Espíritu? Porque recuerde, la Biblia dice que si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de Cristo. Entonces no es del reino de Dios. Y solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Cristo, el reino de Satanás. Romanos 8:5 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, le dice Pablo a la iglesia en Roma, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces ese es el sello para estar en el reino de Dios: el Espíritu Santo, el Espíritu de Él. También entonces, venga tu reino significa preserva, como dice la respuesta, y haz crecer a tu iglesia. Eso es lo que pedimos. Por eso es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros esté unido a una iglesia, porque estamos pidiéndole al Señor que esa iglesia, la iglesia local, la iglesia universal, siga creciendo, que Dios la preserve y que esa iglesia siga expandiéndose, que la iglesia siga plantando, ganando almas. Salmo 122, del 6 al 7, si alguno lo quiere leer. Salmo, Aneiro. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Amén. Entonces recordemos, ¿verdad?, para tenerlo claro y no confundirnos, cuando la iglesia ahora nos habla acerca de Israel, de Jerusalén, entendemos con la mayor revelación, ¿verdad?, que hay en la palabra, que se refiere a la iglesia. Es a la iglesia que debemos aplicar estas promesas. Entonces, que Dios preserve y cuide a la iglesia, que tengamos paz donde Dios nos ha puesto. ¿Para qué? Para que podamos seguir ganando almas, para que esa iglesia siga creciendo. ¿Y quién va a dar ese crecimiento? Dios. Dios es el que lo va a hacer. Entonces, hermanos, ahí es donde nosotros vemos que toda la gloria es para el Señor. Él nos salvó, nos hace partícipes de su reino, pero Él es el que sigue ganando los corazones para Él, para su gloria. Y precisamente eso es lo que debemos entender, que nadie puede entrar a este reino por voluntad propia. Nadie nace por sí mismo en el reino de Dios. Entonces vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Voy a leerlo del 3 al 8. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, entendemos, hermanos, que ahí el Señor le dijo: esa es una obra del Espíritu. Usted y yo, hermanos, íbamos en contra del reino de Dios. Si hemos creído en Cristo, nuestra vida era una rebelión contra ese reino. Y si no hubiera sido la gracia del Señor, hoy estaríamos esperando el juicio, enfrentar a ese rey. Pero Él tuvo esa gracia y nos trajo a Él, nos hizo conocerle. Es como el relato, aquí dice para que tengamos una idea, con el relato que Pablo hace en el libro de Hechos, más bien que Lucas hace sobre Pablo en el libro de Hechos. Cuando Pablo lo llevan arrestado, eso está en Hechos 22, del 27 al 29. Y Pablo le dice: yo soy ciudadano romano, así me tratan. Y el centurión que lo llevaba se asustó, dice, ¿verdad? Cuando yo que era ciudadano romano, o sea, que pertenecía al imperio romano.
porque eso tenía un privilegio, ¿verdad? El ser ciudadano romano. Y el centurión le dijo, ¿usted es romano? Y ella le dijo, yo lo soy de nacimiento. Y el centurión dijo, yo pagué una gran suma para poder tener eso. Pero el reino de Dios es diferente. Aquí no podemos pagar ni una gran suma. No podemos hacer nada. Tiene que venir de lo alto, de los cielos, para entrar a este reino. Entonces, eso es lo que decimos. Preserva tu iglesia y que Él siga dando el crecimiento y trayendo a aquellos que son del reino. Segundo, venga tu reino significa destruye las obras del diablo y todo poder que se levanta contra tu majestad. Frustra y anula todo consejo que se oponga a tu palabra. Entendemos entonces que hay una lucha, una batalla espiritual. Y eso es lo que pedimos, que las obras de Satanás sean vencidas. Vamos a leer 2 a Timoteo 2:25, si alguno quiere leerlo. ¿Quién lo tiene? Janeiro. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Y ahora Lucas, el Evangelio de Lucas 19:14. Lucas 19:14. Fabi. Pero sus conciudadanos que aborrecían lo enviaron a hacer una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Exacto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pedimos? Primero, como dice la respuesta, que las obras del diablo y todo poder que se levante contra su majestad sean vencidas. Entonces, ¿cómo se hace esto? Como leía Janeiro, a través de la palabra. O sea, en el momento en que la palabra es predicada, eso es lo que el Espíritu utiliza para vencer, ¿verdad?, el poder del diablo en la vida de la persona que está en un corazón endurecido. Y dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos usar? La palabra de Dios. Esa espada, ¿verdad?, en la armadura del creyente, lo que usamos para atacar, para evangelizar, proclamar la palabra del Señor. Entonces, si va a haber personas, como leía el hermano Fabián, que era la condición de todos, que decíamos, no queremos que este reine sobre nosotros. No queríamos que el reino de Cristo llegara a nuestra vida. Nos oponíamos a Él. Es como el relato en 2 de Samuel, del 5, capítulo 5 y versículo de 6 al 7. Cuando David va a tomar la fortaleza de Sión. ¿Y qué decían? Le decían a David, usted no va a entrar aquí. Todos lo van a echar. Usted no va a entrar. Y el relato nos dice que él tomó la fortaleza y llegó a conocerse como la ciudad de David. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios hace. Aquel que es fuerte, que cree que se puede oponer, el poder de Dios viene y lo transforma. El pecador más duro, Dios puede salvarlo. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad?, que él se llama a sí mismo el primero de los pecadores, como vivía. Pero ¿qué hizo? El Señor lo salvó. Y ese es el testimonio que podemos dar muchos de nosotros. ¿Cómo estábamos oponiéndonos al poder de Dios? Pero Él vino y nos salvó. Entonces eso es lo que el reino hace. Destruye las obras de Satanás. Primera de Juan 3, al versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Recuerden que cuando Él apareció, vino diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Para esto apareció, para deshacer las obras del diablo. Y Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Como decía un hermano, ¿verdad?, al momento de estudiar el libro de Apocalipsis, que decía que ahí el resumen es, Dios va a ganar. Eso es el relato. Estamos en el reino que es vencedor. Este reino, como algunos dicen, ¿verdad?, que es ya, pero todavía no. En un sentido ya está el reino, está gobernando en su iglesia, en su pueblo, se sigue expandiendo a las naciones, pero un día literalmente el reino será establecido. Y eso es lo que oramos, que es parte de la última sección, ¿verdad?, de venga tu reino, ese momento en que el reino será establecido. Y ahí recibiremos a nuestro rey. Entonces esa es
la cuarta parte. Venga tu reino es hasta que finalmente reines plena y perfectamente, cuando serás todo en todos. Entonces vamos a buscar el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Y el versículo 17 dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el versículo 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta es: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Con venga tu reino, eso es lo que estamos diciendo. Señor, ven pronto. Que venga tu reino y sea establecido ahora aquí, cuando nos gozaremos con Él. Y aquí mismo Apocalipsis 21, del 3 al 5, dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Versículo 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Eso es lo que va a ocurrir cuando el reino de Dios venga, hermanos. Dios mismo estará con su pueblo. Eso, hermanos, es increíble. Poder percibir por algún momento, imaginarse lo que será conocer a nuestro Señor. Hoy por la fe lo conocemos, por su Espíritu que está en nosotros, pero como dice, un día le veremos tal cual Él es, tal cual Él es. Pero vea como dice el versículo 8, aquí mismo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora quiero que leamos también el Evangelio de Lucas 19. Lucas 19, versículo 27, que es la parábola que leímos ahorita. Lucas 19 y versículo 27. La parábola de las 10 minas. Entonces dice: y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, dice: traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Bueno, hermanos, el reino de Dios, como les decía, por su bondad, nos ha hecho formar parte de Él. Pero aquellos, ¿verdad?, que no quisieron, que se rebelaron contra el Señor, como lo describe Apocalipsis, ¿verdad?, todos aquellos que se entregaron a sus pecados, eso es lo que Él se está anunciando, que un día vendrá el juicio de Dios y la condenación eterna, porque no tienen parte en el reino de Él. Por eso entonces nuestro anhelo debe ser primeramente que el Señor nos confirme cada día, ¿verdad?, que somos parte de su reino, por su gracia, por su bondad, para su gloria, pero que también ese reino llegue a más personas, que se siga expandiendo. Eso es lo que entonces oramos cuando decimos: venga tu reino. Entonces, ¿cuál es la idea del estudio, verdad? El Padre Nuestro se puede recitar, o podríamos orar citándolo, pero con el entendimiento correcto, no por repetición vana, sino entendiendo cuando digo: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, entendiendo qué estoy pidiendo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a concluir aquí. Voy a pedirle a mi hermano Joan que él nos va a dirigir en el espacio de oraciones que vamos a tener. Una experiencia que tuve en la mañana, y es que a mí me disgustó y me quebrantó mi corazón, porque cuando leemos ahorita Mateo